Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es el relato de una madre que perdió a su hija en un solo segundo, pero también de cómo aquella misma noche empezó a recuperar algo mucho más grande. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en mi casa de Sant Andreu puede pasarte a ti o a alguien que amas. Aquella noche, cuando la puerta del dormitorio se cerró con un estruendo tan brutal que los marcos vibraron y el portarretratos cayó de la pared, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. El cristal se hizo añicos sobre el suelo y al mismo tiempo sentí que mi pecho se partía en 1000 pedazos. «Tu casa apesta a fracaso», mamá dijo Clara sin temblar. «Apesta a gente que no logró nada en la vida. Me voy con Mark y su madre. Ellos sí saben lo que es vivir bien». Su voz aún resuena en mis oídos como un eco que no se apaga. Me quedé paralizada en el pasillo con la mano extendida sin saber si debía impedirle irse o dejarla cruzar esa línea que nos separaba. Afuera se oyó el golpe del maletero, el motor del coche y luego silencio. Un silencio tan espeso que ni el tic-tac del reloj se atrevía a interrumpirlo. Mis piernas temblaban, pero fue mi alma la que cayó al suelo junto con aquel retrato. Me incliné y recogí los pedazos. En la foto Clara tenía 10 años. Llevaba un vestido amarillo y sonreía cubierta de arena frente al mar de la Barceloneta. Detrás de la cámara estaba yo, Rosa Miralles, viuda, desde los 35, trabajadora de limpieza en casas ajenas, madre de una sola hija y hasta ese momento convencida de que todo sacrificio valía la pena si era por ella. Esa noche aprendí que incluso el amor más grande puede romperse con una frase. Nuestra casa está en una calle tranquila de Sant Andreu, un barrio de obreros donde todavía se saludan los vecinos desde los balcones. No es lujosa, pero cada baldosa tiene mi historia. El sofá lo tapicé yo con retales. La mesa la rescaté de un contenedor y la lijé hasta devolverle la vida. Siempre pensé que aunque humilde era un hogar digno. Clara creció aquí entre el olor del suavizante barato y las canciones que ponía mientras fregaba. De niña me decía que mis manos olían a jabón y cariño. Ahora decía que olían a fracaso. Desde la muerte de mi marido lo único que he hecho es trabajar. Empecé limpiando portales, luego oficinas, luego casas en Sarriá, donde aprendí lo que era el lujo, los suelos que brillaban sin una mancha, las cocinas que nadie usaba, las mujeres que vivían sin tocar un trapo. Y sin embargo, nunca sentí envidia. Hasta que Clara empezó la universidad. Al principio estaba orgullosa, mi hija sería la primera Miralles con un título. Pero a medida que avanzaban los cursos, la veía cambiar. Dejó de traer amigas del barrio. Empezó a avergonzarse de cómo hablaba, de cómo vestía, de quién era. Cuando conoció a Marc Ferrer, todo se aceleró. Él estudiaba economía y vivía con su madre, doña Isabel Puig, en un ático con vistas a Pedralbes. La primera vez que vino a casa apenas se sentó en el borde del sofá, como si temiera ensuciarse. Lo invité a café y él sonrió con educación, pero su mirada recorrió la habitación con una mezcla de lástima y distancia. Clara notó mi incomodidad y desde aquel día su tono conmigo cambió. Comenzó a corregirme cuando hablaba, a suspirar cada vez que yo mencionaba mi trabajo, como si la palabra misma le diera vergüenza. Semanas antes del portazo, una escena me dio la primera señal del desastre. Volvía del trabajo en casa de los Puig y pasé por la facultad para dejarle un bocadillo. La vi en la terraza del bar con sus compañeros. Reía, gesticulaba, parecía feliz. Hasta que me vio. En ese instante bajó la mirada, murmuró algo y me dio la espalda. Me quedé allí de pie con el envoltorio aún en la mano, escuchando las risas apagarse. Cuando llegó a casa aquella noche, fingí no saber nada. Pero por dentro, algo se quebró. Esa fractura invisible creció cada día hasta hacerse grieta. Las discusiones se volvieron rutina. Yo insistía en hablar de valores. Ella me hablaba de ambientes y oportunidades. Hasta que aquella tarde, bajo la lluvia, llegó el detonante. Había pasado el día entero fregando suelos de mármol en la casa de doña Isabel. Al salir, la vi en la cocina dándole instrucciones a la empleada. Me sonrió como quien saluda a un fantasma.
Rosa querida, qué bien de verte, dijo, perfumando el aire con un gesto. Clara me habló mucho de ti. Debe ser agotador mantener sola una casa así. No supe qué responder. Solo asentí y salí. En el ascensor un pensamiento me atravesó. Yo limpiaba la casa de la mujer que me estaba arrebatando a mi hija. Esa noche apenas dormí, y al día siguiente, cuando volví a Sant Andreu, encontré las maletas de Clara junto a ella la puerta. No hagas esto, le pedí. Podemos hablarlo, hija. No hay nada que hablar, mamá. No quiero seguir viviendo en este agujero. Quiero respirar otro aire. El golpe del portazo fue tan fuerte que hasta el vecino del tercero, don Francesc Rovira, bajó para preguntar si todo iba bien. Le dije que sí, que era solo un problema familiar, pero en sus ojos vi algo distinto, preocupación sincera. Antes de subir otra vez, dejó sobre mi felpudo una pequeña maceta con una nota. A veces de la tierra más pobre nacen las flores más fuertes. No lo sabía aún, pero aquel gesto sería la chispa que me impediría hundirme del todo. Me senté en la cocina frente a la mesa desnuda con la foto rota a mi lado y la maceta recién llegada al alféizar. La lluvia golpeaba los cristales y la bombilla parpadeaba lanzando sombras que parecían moverse solas. Recordé cada madrugada saliendo a trabajar, cada cumpleaños improvisado, con un pastel comprado a última hora, cada promesa que le hice. Y ahora, todo eso se había reducido a una frase. Tu casa apesta a fracaso. No lloré enseguida. Primero sentí rabia, luego vergüenza, después un vacío tan grande que ni siquiera las lágrimas podían llenarlo. La voz de la vecina del quinto se colaba por la ventana cantando coplas antiguas. Por un momento pensé que si abría la boca, gritaría hasta quedar sin voz. Pero no lo hice. Me serví un té y esperé el amanecer. Afuera el barrio seguía igual, el panadero levantando la persiana. El olor del café del bar de la esquina, los niños camino del colegio. Todo igual, menos yo. Dentro de mí algo se había transformado, aunque aún no sabía en qué. Cuando el reloj marcó las 8 me puse la chaqueta y salí. Necesitaba respirar, caminar, sentir que seguía existiendo. Al cruzar la plaza del Mercadal vi a don Francesc regando las plantas de su balcón. Me sonrió, levantó la mano y señaló la maceta que me había dejado. Yo le devolví el gesto. Y entonces ocurrió algo curioso. Por primera vez en muchas horas sonreí. No porque estuviera bien, sino porque entendí que el dolor no era lo único que me quedaba. Había también una semilla pequeña escondida esperando germinar. Regresé a casa cuando el sol empezaba a colarse por las rendijas. El retrato roto seguía sobre la mesa. Lo levanté y con cuidado puse los pedazos en una caja. No para olvidarlo, sino para recordar que hasta lo roto puede tener un lugar. Esa mañana decidí que no volvería a pedirle a nadie que me dijera quién soy. Todavía no sabía cómo, pero intuía que algo nuevo estaba por empezar. Y aunque dolía esa intuición, era lo único que me mantenía en pie. Aquella mañana, después del portazo, el silencio seguía pegado a las paredes como una capa de polvo. Me senté en la cocina aún con la chaqueta puesta, sin atreverme a quitarme los zapatos. El sol entraba por la ventana tibio y tímido, pero su luz no calentaba nada. Era como si la casa entera hubiese perdido el pulso. Sobre la mesa seguía la maceta que me había dejado don Francesc. La miré durante un largo rato. Una planta pequeña, con hojas verdes y firmes, luchando por abrirse entre la tierra húmeda. Pensé que yo era como esa planta, solo que a mí me habían arrancado las raíces. Durante los días siguientes, el barrio de Sant Andreu continuó su rutina. Los niños corriendo hacia la escuela, los vecinos saludando desde los balcones, los tenderos levantando las persianas. Todo seguía igual, menos yo. Dentro de mí se había instalado una tristeza espesa, de esas que no se alivian ni con lágrimas. Era una mezcla de melancolía y de rabia silenciosa, la injusticia de haberlo dado todo y recibir desprecio a cambio. Pasaba las noches repasando mi vida, como quien revisa una película que conoce de memoria pero no se atreve a apagar. Recordaba los años de esfuerzo, los inviernos limpiando oficinas sin calefacción, los veranos fregando terrazas bajo el sol, los cumpleaños improvisados de Clara con pasteles comprados de madrugada. Y sobre todo, recordaba su risa de niña, esa
que ahora se me antojaba un recuerdo lejano, casi ajeno. Una tarde, mientras limpiaba el armario de mi habitación, encontré una caja de cartón olvidada en el fondo. Dentro había fotos amarillentas, recibos antiguos y una carta doblada con cuidado. Reconocí enseguida, la letra era de mi esposo Jordi, escrita poco antes de morir. Temblando, la abrí. Rosa, si alguna vez te sientes sola o cansada, recuerda que todo lo que haces por nuestra hija es lo que da sentido a mi vida incluso desde lejos. Enséñale que la dignidad vale más que el dinero. Y si algún día el mundo la confunde, no la juzgues, espera. El amor al final siempre encuentra el camino. Las lágrimas me nublaron la vista. Hacía años que no veía esa caligrafía tan firme, tan suya. Me dolió pensar que si él viviera quizá nada de esto habría pasado. O tal vez sí. La vida tiene un modo cruel de poner a prueba incluso las promesas más puras. Guardé la carta en el bolsillo de mi delantal como un amuleto. Esa noche dormí con ella bajo la almohada y soñé con Jordi. Estaba en la orilla del mar sonriendo, llamándome por mi nombre. Pero cuando me acercaba una ola enorme lo borraba todo. Desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. Los días se convirtieron en semanas. Clara no llamó. Ni un mensaje, ni una visita, solo el eco del vacío. Hasta que un sábado por la mañana vi algo que me dejó sin aliento en una revista de sociedad que la señora del kiosco tenía abierta. Había una foto de ella. Clara Miralles, elegante, con un vestido de gala al lado de doña Isabel Puig y su hijo Marc. El titular decía: Los Ferrer Puig, una familia de éxito en la nueva generación de empresarios. Sentí un nudo en la garganta. No por envidia, ya no, sino por la evidencia de que mi hija se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Su sonrisa en la foto era perfecta, pero vacía, como si la hubieran moldeado para encajar en un mundo donde no hay sitio para las imperfecciones. Doblé la revista y la tiré al cubo de la basura, pero la imagen seguía ardiendo en mi mente. Y fue entonces cuando una idea nueva, peligrosa, quizás empezó a germinar. No quería vengarme de ella, pero sí vengarme de la vida, de ese destino que me había hecho sentir menos. Pensé: si la vida me ha humillado, yo le devolveré el golpe con mi dignidad. Quizá por eso me vinieron a la mente aquellas series antiguas de la tele, esas historias de venganza, donde la mujer traicionada resurge más fuerte que antes. No era rabia lo que sentía, era un deseo profundo de reivindicación. Un día, mientras barría el portal, don Francesc se me acercó con su paso lento y su eterna gorra de lana. Rosa, te veo más callada que de costumbre, dijo. ¿Estás bien? Sí, Francesc, solo cansada, mentí. Él me miró en silencio y luego me tendió una bolsa de tela. Toma. Son restos de madera. Pensé que podrías usarlos para algo. Dentro había piezas pequeñas, recortes de su taller. Le di las gracias sin entender muy bien por qué, pero aquella noche, mientras ordenaba las tablas sobre la mesa, se me ocurrió algo. Saqué la foto rota que guardaba en la caja y medí el marco. Podría repararlo con esos trozos, y mientras lo hacía tuve la sensación de estar reconstruyendo también una parte de mí. Clavé, lijé, pegué, y el marco volvió a tener forma. Ya no era perfecto, pero era sólido, como yo. A partir de ese día, cada tarde después de trabajar me dedicaba a arreglar cosas: una silla, una lámpara, un marco viejo. Era como si mi dolor se transformara en energía para crear, y cada objeto reparado era una pequeña victoria. Empecé a pensar que tal vez mi venganza no sería gritar, sino renacer. Una noche, mientras cosía un mantel rasgado, escuché la voz de la televisión que venía del piso de arriba. Hoy en nuestro programa, mujeres que transformaron su dolor en éxito. Historias de venganza y superación. Sonreí sin querer. Quizás un día mi historia también formaría parte de esas historias de venganza, no por odio, sino por justicia hacia mí misma. Sin embargo, el destino tenía preparada una nueva prueba. Una carta llegó al buzón. El sobre llevaba el sello de un despacho de abogados en la diagonal. Por un instante temí lo peor. Problemas con la casa, una deuda olvidada.
Lo abrí con manos temblorosas y leí: Doña Rosa Miralles, le informamos de que su hija, Clara Miralles, ha sido designada representante legal de la empresa Ferrer Puig Inversiones. Necesitamos su firma para validar algunos documentos relacionados con el antiguo seguro de vida de su esposo. Mi corazón se detuvo. Un seguro de Jordi nunca supe que existiera. Busqué entre mis papeles, pero no encontré nada. Tal vez él lo había contratado en secreto para nosotras, y ahora Clara, sin saberlo, estaba a punto de adueñarse de ese dinero. Una sensación de traición volvió a golpearme más fuerte que nunca. No por el dinero en sí, sino por la idea de que mi propio sacrificio pudiera ser borrado también en los papeles. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando la carta bajo la lámpara de la cocina, preguntándome si debía firmar o no. Y en medio de ese dilema, escuché de nuevo la voz de Jordi en mi cabeza. Enséñale que la dignidad vale más que el dinero. Sí, la dignidad. Eso sería mi arma, mi manera de equilibrar la balanza, mi venganza. Al amanecer guardé la carta en el cajón y me asomé a la ventana. El barrio despertaba igual que cada día, pero algo en el aire era distinto. Quizá era yo, o quizá el destino que empezaba a moverse en silencio. Sabía que la historia aún no había terminado, y lo que estaba por venir sería la verdadera prueba de mi fortaleza. Tomé aire y acaricié la maceta de don Francesc, que ahora tenía una flor diminuta en el centro. Le sonreí. A veces las flores nacen justo después de la tormenta. Y tú que estás escuchando esto, si alguna vez la vida te ha humillado, recuerda, siempre hay un modo de volver a levantarte. Dale me gusta si crees que las heridas también pueden florecer. En la siguiente parte, descubrirás qué hice con esa carta y cómo, sin buscarlo, terminé escribiendo mi propia historia entre las verdaderas historias de venganza. El sobre seguía sobre la mesa abierto como una herida. Llevaba 3 días mirándolo sin atreverme a decidir. Firmar significaba aceptar que Clara tenía derecho a todo. Negarme podía parecer rencor o locura. Pero en el fondo lo que sentía era otra cosa: orgullo herido. Durante años lo di todo, y ahora ni siquiera mi firma valía lo que un sello de notaría. Esa mezcla de ira y desesperación me mantenía despierta cada noche. El ruido de los trenes que pasaban por Sant Andreu me recordaba que el mundo seguía girando sin mí. A veces me levantaba, abría la ventana y me preguntaba qué estaría haciendo Clara en ese momento. ¿Dormiría en sábanas de seda o estaría riendo en algún restaurante caro con doña Isabel? Cada pensamiento era un cuchillo más. Al 4.º día, decidí ir a la notaría indicada en la carta. No para firmar, sino para mirar a los ojos a quien había tejido esa trampa legal. Me vestí con mi mejor blusa planchada la noche anterior y me recogí el pelo como lo hacía cuando era joven. No quería que me vieran derrotada, quería que me vieran viva. La oficina estaba en la diagonal en un edificio de vidrio que reflejaba el cielo gris de Barcelona. Al entrar, un olor a perfume caro me envolvió. Detrás del mostrador, una recepcionista con sonrisa ensayada me pidió mi nombre. Doña Rosa Miralles, respondí. Ah, sí. La estaban esperando. Me condujo hasta una sala con muebles minimalistas. Y allí estaba ella, doña Isabel Puig, impecable como siempre, con un pañuelo de seda y un gesto de superioridad que llenaba la habitación. A su lado, un hombre trajeado, el notario, revisaba unos documentos. Ah, la señora Miralles, dijo Isabel, levantándose apenas. Qué placer volver a verla. El placer es suyo, supongo, contesté sin sonreír. Su mirada recorrió mi ropa con una lentitud ofensiva. Hemos adelantado el trámite para no hacerle perder tiempo, dijo. Solo tiene que firmar aquí. Antes quiero entender qué estoy firmando. El notario carraspeó. Se trata de una cesión parcial de derechos sobre un seguro antiguo a nombre de su difunto esposo. Nada complicado. Entonces, mi hija recibirá el total, sí, pero con su autorización. Miré el papel. En el borde inferior estaba escrita mi firma falsificada. Sentí el corazón golpearme las costillas. Esto no lo firmé yo. Debe ser un error de oficina, respondió Isabel sin pestañear. A veces los documentos se duplican. Error, dije alzando la voz. Esto es falsificación.
El notario se removió incómodo. Isabel cruzó las piernas y sonrió. No exagere, Rosa. Su hija solo intenta ordenar las cosas. Usted debería estar agradecida. Agradecida. Aquella palabra me quemó la garganta. Toda mi vida de trabajo de renuncias, resumida en un debería estar agradecida. Fue en ese instante cuando entendí que aquella mujer no solo me había quitado a mi hija, me había robado la dignidad. Si cree que voy a callarse, se equivoca, le dije. Nadie, ni usted ni su dinero, van a borrar lo que Jordi dejó para mí. Isabel sonrió con frialdad. No tiene pruebas, y sinceramente nadie le creería. La rabia me subió como fuego. Quise gritar, pero en lugar de eso tomé aire, recogí el documento y lo rompí delante de ellos. Los trozos cayeron al suelo como copos de nieve sucia. El notario abrió la boca, pero Isabel lo detuvo con un gesto. No se preocupe, dijo ella. Las madres solas tienden a perder el control. Me levanté. No lloré. No iba a darle ese placer. Solo le dije despacio para que lo entendiera bien, usted no sabe con quién se ha metido. Y salí. El aire de la calle me golpeó la cara como una bofetada. Las piernas me temblaban, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Esa rabia me dio fuerza. Mientras caminaba hacia el metro, un pensamiento me cruzó. Si la vida es una guerra silenciosa, había llegado el momento de pelear. En el vagón las luces parpadeaban. A mi alrededor, la gente miraba sus móviles ajena al huracán que yo llevaba dentro. En la pantalla de uno de ellos vi un anuncio de televisión, historias emocionantes que te recordarán que nunca es tarde para empezar de nuevo. Me quedé mirando la frase y por un instante sentí que el universo me hablaba directamente. Sí, la mía también podría ser una de esas historias emocionantes, solo que aún no conocía el final. Esa noche de regreso en casa la rabia no se había ido. El retrato reparado seguía sobre la estantería observándome. Me senté frente a él con la carta de Jordi en la mano. Por primera vez le hablé en voz alta. No sé qué harías tú, Jordi, pero yo no voy a permitir que nos borren. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente salieron. Lloré en silencio hasta que el cuerpo se me quedó vacío. Y en esa calma después de la tormenta tuve una idea. Busqué en internet el nombre del notario, luego el de la empresa Ferrer Puig. Descubrí que tenían varios negocios, incluso uno vinculado a reformas de viviendas. Una ironía, yo que había limpiado casas toda la vida, ahora descubría que mi hija vivía del negocio de remodelarlas. Esa coincidencia me pareció casi una señal. Pasaron algunos días. Recibí una llamada inesperada. Era un periodista local de un pequeño diario del barrio. Me dijo que había oído rumores sobre irregularidades en la empresa Ferrer Puig y que buscaba testigos. No sé cómo consiguió mi número, pero su voz sonaba honesta. No le estoy pidiendo que hable ahora, me dijo, solo que me escuche. Colgué sin responder, pero sus palabras quedaron flotando en mi cabeza. Esa noche casi no dormí, y si contar la verdad era mi forma de hacer justicia, y si exponer la mentira era la única manera de salvar a mi hija de ese mundo. La venganza no siempre se sirve fría, a veces se disfraza de valentía. Los días siguientes los pasé en una mezcla de euforia y miedo. Empecé a anotar todo, fechas, nombres, recuerdos. Guardé copias de la carta del sobre e incluso los trozos del documento que había roto. Algo dentro de mí había despertado. Ya no era la mujer humillada de antes. Era una madre dispuesta a luchar. Al anochecer, mientras el cielo se tornaba violeta sobre las chimeneas de Sant Andreu, pensé en la frase de aquel anuncio, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y supe que el próximo paso cambiaría todo. Solo tenía que decidir si lo haría por amor o por justicia. Tal vez por ambas cosas. En la siguiente parte descubrirás qué decisión tomé. Pero antes quiero preguntarte algo muy simple. Si alguien te traicionara del modo más cruel, ¿perdonarías 0 o lucharías 1? Respóndelo en los comentarios y dale. Me gusta si alguna vez también has vivido una de esas historias emocionantes que te hicieron más fuerte. No sé cuántas horas pasé mirando el techo aquella noche. El sueño no llegaba, pero tampoco lo buscaba. Era como si mi mente necesitara quedarse despierta para no volver a caer en ese abismo de impotencia. Había sentido humillación, rabia, desengaño,
Pero por primera vez en mucho tiempo, también sentía algo diferente, una calma extraña casi fría que me obligaba a pensar con claridad. Amaneció sobre Sant Andreu con el mismo rumor cotidiano de siempre. El panadero arrastraba su carrito, el camión de la basura hacía temblar las ventanas y una vecina regaba las plantas canturreando. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. La carta, el notario, la falsificación, el desprecio de doña Isabel. Todo se había fundido en un solo propósito: recuperar mi dignidad y mi destino. Esa mañana me puse un delantal y empecé a limpiar la casa, pero no como antes. Cada golpe de trapo, cada gesto, era una manera de purgar el pasado. Fregué las paredes, lavé las cortinas, moví los muebles. El cansancio físico me devolvía algo que había perdido control. En el espejo del pasillo vi mi reflejo, con el pelo despeinado y las manos manchadas de lejía, y pensé, así empieza todo, no desde el lujo, sino desde el polvo. Por la tarde bajé a tirar la basura y me encontré con don Francesc. Estaba sentado en su banco habitual leyendo un periódico viejo. Al verme levantó la mirada y sonrió. Hoy tiene otra cara rosa, se le nota en los ojos. Así, sí, asintió. Ya no tiene cara de rendirse. Me reí con suavidad. Digamos que he decidido hacer limpieza por dentro y por fuera. Él me ofreció un consejo sencillo: no deje que la rabia le nuble el juicio. A veces la mejor venganza es la serenidad. Sus palabras me acompañaron de vuelta a casa y las repetí mentalmente mientras encendía una vieja radio. En el programa de esa hora hablaban de mujeres que habían cambiado su vida a partir de una pérdida. El locutor decía: son historias que inspiran ejemplos de fortaleza y fe en uno mismo. Sonreí al oírlo. No sabía si mi historia llegaría a inspirar a alguien, pero por primera vez deseé que así fuera. Tal vez no para vengarme, sino para dar sentido a todo lo vivido. Durante los días siguientes la energía no me abandonó. Comencé a reparar cosas: la silla coja del comedor, la lámpara del pasillo, un cajón que llevaba años atascado. Cada tornillo ajustado me recordaba que todavía podía construir algo nuevo. Fue entonces cuando recordé algo que Jordi solía decir: nada se pierde si aún tienes tus manos. Y pensé que quizá la respuesta siempre había estado ahí en mis propias manos. Una tarde, mientras estaba pintando la pared del salón, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, me encontré con una mujer de unos 50 y tantos años, elegante, pero sencilla, con un maletín en la mano. «¿Rosa Miralles?», preguntó con una sonrisa. «Sí, soy yo. Perdona la sorpresa. Soy Mónica Serra. Fui profesora de marketing en la universidad hace años y amiga de tu marido Jordi». Me quedé sin palabras. No la recordaba en persona, pero sí había oído hablar de ella en alguna conversación antigua. Mónica explicó que había trabajado con Jordi en un proyecto de emprendimiento social justo antes de su enfermedad y que al ordenar unos papeles encontró su nombre en una lista de contactos. «No sé por qué, pero sentí que debía venir a verte», dijo. «¿Por Jordi?». «Por algo más», respondió con calma. «Estoy organizando talleres para mujeres mayores de 50 que quieran reinventarse. Mujeres que piensan que ya no tienen nada nuevo que ofrecer y demuestran lo contrario». Sus palabras me atravesaron como una ráfaga de aire fresco. «Yo no tengo estudios ni experiencia», dije, casi en voz baja. «Tienes historia, Rosa, y eso vale más de lo que crees. Las historias reales son las que cambian a las personas. Las historias que inspiran nacen justo en los lugares donde nadie mira». Me quedé en silencio sin saber qué responder. Ella sacó de su bolso una tarjeta y la dejó sobre la mesa. «Piénsalo. No te pido una decisión ahora, solo que te permitas imaginar algo distinto». Esa noche me quedé despierta leyendo la carta de Jordi y la tarjeta de Mónica una junto a la otra. Pensé en cómo la vida, incluso en medio del caos, tiene una forma extraña de tender puentes. Quizá ese encuentro no era casualidad. Tal vez el destino me estaba empujando hacia el lugar donde debía estar desde hacía años. Al día siguiente decidí ir. El taller se realizaba en un centro cívico del barrio de Sant Martí, un edificio luminoso lleno de mujeres de todas las edades.
Al principio me sentí fuera de lugar. Algunas llevaban portátiles, otras hablaban de proyectos, de marcas de ideas. Yo solo tenía mi experiencia y mi cansancio. Pero cuando Mónica me presentó, dijo algo que me marcó. Esta es Rosa. Tiene las manos de una trabajadora y el corazón de una creadora. No lo sabía, pero esas palabras serían el inicio de mi cambio. Durante la primera sesión nos pidieron escribir 3 cosas que habíamos hecho bien en la vida. Me quedé pensativa. Escribí: criar a una hija sola, mantener un hogar digno, no rendirme aunque nadie me aplaudiera. Cuando leí la lista en voz alta, algunas mujeres aplaudieron. Yo sonreí y sentí que por fin mi historia valía algo. A lo largo de las semanas el taller se convirtió en mi refugio. Aprendí sobre gestión, sobre creatividad, sobre cómo transformar habilidades cotidianas en pequeños negocios. Redescubrí algo que había olvidado: mi gusto por coser, por crear con telas y colores. Una tarde, Mónica se me acercó y dijo: «He visto cómo hablas de tus costuras, de cómo reparas lo viejo con tanto detalle. ¿Nunca pensaste en hacerlo profesionalmente?» Me encogí de hombros. Era solo un pasatiempo. A veces los pasatiempos son la puerta a lo que realmente somos. Esa frase se me quedó grabada. Esa misma noche, mientras doblaba unas sábanas antiguas, saqué una de las colchas que había hecho años atrás para Clara. La extendí sobre la mesa. Tenía remiendos de distintos colores, trozos de vestidos míos, de cortinas viejas, incluso de su ropa de niña. Cada pedazo era un recuerdo cosido con amor y cansancio. La miré y pensé: esto no es una colcha, es mi vida entera. Entonces supe qué quería hacer. No vengarme con palabras ni con juicios, sino crear algo que hablara por mí. Algo que transformara la herida en arte. A partir de ese día, la casa volvió a llenarse de sonidos: el zumbido de la máquina de coser, el roce de las tijeras, el repiqueteo de los alfileres sobre la mesa. El olor a pintura fresca se mezclaba con el del hilo nuevo. Poco a poco, aquel lugar que una vez Clara llamó casa de fracasos se convirtió en un espacio de creación. No era un taller todavía, pero lo parecía. Cada puntada era un paso más lejos del dolor. Y mientras cosía sentía que mi respiración volvía a tener ritmo. La tristeza no había desaparecido, pero ya no mandaba en mí. El sol entraba por la ventana iluminando los colores vivos de las telas. Me detuve un momento y respiré hondo. Por primera vez en años no sentí vergüenza de mi casa. Sentí orgullo. Cuando terminé la primera colcha nueva, la doblé con cuidado y la dejé sobre el sofá. No era perfecta, pero tenía alma, como yo. En ese instante sonó el teléfono. Miré el número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. Al otro lado, una voz joven dijo: «Señora Miralles, le llamamos del centro cívico. La profesora Mónica nos ha hablado de su trabajo. Nos gustaría invitarla a una feria local de artesanas el mes que viene». Me quedé sin palabras. La colcha que tenía entre las manos tembló junto conmigo. El destino una vez más me ponía a prueba. Colgué despacio y miré la flor de la maceta en la ventana, aquella que don Francesc me había regalado. Estaba completamente abierta, brillante, viva. Sonreí y pensé: quizá este sea mi verdadero amanecer. Y así, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia un nuevo comienzo. No dormí aquella noche. La llamada del centro cívico seguía resonando en mi cabeza, mezclada con una sensación que no sentía desde hacía décadas: ilusión. Llevaba años acostumbrada al silencio de mi casa, al eco del televisor y al zumbido constante de la nevera vieja. Pero esa noche el silencio sonaba distinto, era la calma antes de algo nuevo. A la mañana siguiente me levanté con el sol. El aire olía a pan tostado y a pintura fresca. Me serví un café y mientras lo tomaba observé la colcha que reposaba sobre el sofá, la misma que había cosido semanas atrás. Los colores parecían más vivos, como si también celebraran la noticia conmigo. Toqué las costuras con la yema de los dedos y susurré: «Vamos a mostrarle al mundo de lo que somos capaces». Durante los días siguientes me dediqué a preparar mis piezas para la feria. Revisé cada puntada, reforcé los bordes, añadí etiquetas con mi nombre.
Rosa Miralles Artesanía con Alma. Sonaba pretencioso, pero era lo que sentía. No estaba vendiendo objetos, estaba vendiendo fragmentos de mi historia. Doña Carmen, la profesora de costura del taller, vino a visitarme y me ayudó a organizar todo. Recuerda, Rosa me dijo mientras planchábamos los cojines, lo importante no es que compres telas nuevas, sino que la gente vea el amor que hay en cada pieza. Asentí en silencio. Era verdad. Mis creaciones no nacían de la perfección, sino de la imperfección convertida en belleza. La tarde anterior a la feria recibí una visita inesperada. Era Mónica, la profesora del centro. Traía una caja en las manos. Un regalo, dijo con una sonrisa. Dentro había una blusa de lino beige, sencilla, elegante. Para mañana. Quiero que te sientas parte del evento, no una invitada. Me quedé mirándola sin poder hablar. Gracias, Mónica, susurré. Nadie me regalaba algo desde hace mucho. Entonces ya era hora, respondió. El día de la feria amaneció radiante. El cielo despejado parecía una promesa. El centro cívico estaba lleno de mesas decoradas con flores manteles coloridos y el murmullo alegre de las artesanas montando sus puestos. El mío estaba junto a la ventana, donde la luz entraba con fuerza. Coloqué mis colchas, los cojines y los caminos de mesa que había cosido durante las últimas semanas. Cada pieza tenía una etiqueta escrita a mano con una frase distinta. Lo que se repara florece. El hilo une lo que el tiempo separa, hecho con paciencia y verdad. Cuando terminé de organizarlo todo, respiré hondo. El corazón me latía tan fuerte que temí que las demás pudieran oírlo. En ese momento escuché una voz detrás de mí. Usted es Rosa Miralles. Me giré y vi a una mujer joven con una cámara al hombro y una sonrisa profesional. Sí, soy yo. Soy periodista de TeleVCCN. Venimos a cubrir la feria y nos han hablado de usted. Me quedé congelada. ¿De mí? Si alguien mencionó que empezó a coser después de una pérdida y que sus trabajos tienen un mensaje de resiliencia. Me gustaría grabar unas imágenes y hacerle una pequeña entrevista, si no le importa. Sentí que las piernas me temblaban. Yo, que había pasado media vida limpiando las casas de otros, ahora iba a aparecer en televisión por algo que salía de mis manos. Asentí despacio. Claro que no me importa. Perfecto, dijo ella sonriendo. Comenzamos en unos minutos. Cuando la cámara se encendió, el tiempo pareció detenerse. Mónica, que observaba desde un rincón, me hizo un gesto de ánimo. La periodista me preguntó cómo había empezado, qué significaban mis creaciones. Respondí con sinceridad. Coser fue mi manera de volver a respirar. Cada puntada es un recuerdo y al mismo tiempo una cura. Ella asintió con ternura. Eso es hermoso. No es solo mío, añadí. Creo que muchas mujeres de mi edad han tenido que recomenzar en silencio, con miedo. Si mis piezas sirven para recordarnos que aún se puede empezar de nuevo, entonces todo el esfuerzo habrá valido la pena. La entrevista duró apenas 5 minutos, pero para mí fue una eternidad llena de emoción. Cuando terminó, la periodista me dio la mano y dijo: su historia merece ser contada. Las historias auténticas son las que llegan al corazón. Son historias que inspiran. Aquella frase se me grabó profundamente. Por primera vez alguien veía en mí algo más que una empleada, una madre o una viuda. Veía una mujer que había resurgido. La feria fue un éxito. Vendí casi todas mis piezas en pocas horas. Recibí encargos, tarjetas, sonrisas y hasta abrazos de desconocidos que me decían que mi puesto olía a hogar. Cuando la periodista se despidió, me prometió que el reportaje saldría el domingo siguiente. No le di demasiada importancia hasta que llegó ese domingo. Encendí la televisión y allí estaba yo frente a la cámara con mi blusa de lino y mis colchas de colores. Mi voz sonaba temblorosa pero firme. El reportaje terminaba con mis palabras: a veces no se trata de coser telas, sino pedazos de vida. Y luego, la periodista cerraba diciendo: historias como la de Rosa Miralles son historias que inspiran a quienes creen que ya es tarde para volver a empezar. No pude contener las lágrimas. Las vecinas del barrio comenzaron a tocar el timbre para felicitarme una tras otra.
Doña Luisa, la del tercero, me trajo una tarta de manzana. Don Francesc subió con una botella de vino. Y cuando el timbre volvió a sonar me quedé paralizada. No era ninguno de ellos. Abrí la puerta, era Clara. Estaba allí con el cabello suelto, los ojos cansados y una expresión que no veía desde hacía años. No dijo nada al principio. Solo me mostró su móvil. En la pantalla, mi imagen aparecía en el programa de televisión. Te vi, dijo con voz quebrada. No sabía que eras tú. Supe entonces que el verdadero desafío no era coser ni vender, sino enfrentar ese momento. No la abracé, pero tampoco cerré la puerta. Pasa, le dije, simplemente, hay café recién hecho. Ella entró despacio mirando alrededor como si estuviera viendo otro mundo. El mismo lugar que un día llamó casa de fracasos ahora estaba lleno de color, de luz, de vida. Se detuvo frente a una de mis colchas y acarició la tela. La reconozco, susurró. Tenía un trozo de mi vestido azul, ¿verdad? Asentí, sí. Nunca pude deshacerme de ese retal. Nos quedamos en silencio con el aire suspendido entre ambas. No era el momento del perdón aún, pero sí de algo más importante, la posibilidad. Esa noche, cuando Clara se fue, encendí una vela pequeña junto a la ventana. La llama danzaba suave como si respirara conmigo. Sentí que algo en mí había cerrado un ciclo. No completamente, pero lo suficiente para dejar entrar la luz. Mañana volvería a coser. Tenía nuevos pedidos, nuevas ideas y, sobre todo, una nueva certeza: mi vida había vuelto a empezar. Me miré en el espejo y sonreí. Gracias, murmuré, sin saber muy bien a quién, a Jordi, a Mónica, a mí misma o quizás a la vida. Y con el corazón latiendo despacio me prometí que seguiría adelante, paso a paso, puntada a puntada. Si esta historia te emocionó, dale me gusta y compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. La tarde siguiente a su visita, Clara volvió. Llevaba una bolsa pequeña, un abrigo ligero y los ojos hinchados de llorar. No tuve que preguntarle nada, su mirada lo decía todo. Estaba rota, cansada, pero sobre todo desnuda de orgullo. Aún así, la herida entre nosotras seguía abierta, latiendo como un corazón enfermo. ¿Puedo quedarme unos días?, preguntó sin levantar la vista. Claro, respondí con calma, pero ya sabes que aquí las reglas han cambiado. Asintió despacio, como una niña que acepta un castigo merecido. Yo también respiré hondo. A pesar del rencor, algo dentro de mí se ablandaba. Después de todo, el amor de una madre no se borra, solo se esconde detrás del dolor. Durante las primeras jornadas convivimos en un silencio incómodo. Ella se levantaba temprano, me ayudaba a preparar el desayuno y pasaba las tardes estudiando en su portátil. Yo trabajaba en el taller cosiendo encargos nuevos, fingiendo indiferencia. Pero cada vez que la oía suspirar desde el otro cuarto, un nudo invisible me apretaba el pecho. Una noche, mientras guardaba las telas, la escuché llorar. Su llanto era bajo contenido, como si no quisiera molestar. Me acerqué a su habitación y toqué la puerta. «¿Puedo pasar?», sí, respondió entre sollozos. Entré despacio. La encontré sentada en la cama, con el móvil en la mano. En la pantalla, la foto de ella con Mauricio y doña Isabel sonrientes en una terraza elegante. La imagen parecía de otra vida. «He perdido todo, mamá», susurró. El dinero, el amor, la confianza. Todo. Me senté a su lado. «No lo has perdido todo, Clara. A veces hay que vaciarse para volver a empezar». Pasaron los días y la convivencia se volvió más natural. Clara empezó a ayudarme en el taller. Tenía buen gusto para los colores, una habilidad que nunca había notado antes. Comenzó diseñando etiquetas más modernas, luego sugirió crear una cuenta en redes sociales para vender nuestros productos. No lo dije en voz alta, pero me sentía orgullosa. Era como ver una flor vieja volviendo a abrirse al sol. Un sábado por la tarde, mientras cosía una cortina, escuché su voz desde la sala. «Mamá, ¿puedo leer algo?». Cuando salí tenía una carta en la mano. La encontré entre tus cosas, dentro del libro de papá. Me la tendió con cuidado. Reconocí la letra enseguida, era de Jordi. Me temblaron las manos al desplegar el papel.
El tiempo había amarillado la hoja, pero la tinta seguía viva. La carta estaba fechada 2 meses antes de su muerte. Si algún día no estoy, quiero que recuerdes que no te dejé sola. Quiero que sigas creando, Rosa. Tienes un don, transformar lo que se rompe en algo nuevo. Y si nuestra hija olvida de dónde viene, recuérdale que su madre nunca se rindió. Leí en silencio sin poder contener las lágrimas. Clara se tapó la boca. No sabía que papá te había dejado esto. Yo tampoco recordaba dónde la guardé, dije con voz temblorosa. Quizá esperaba que apareciera cuando fuera el momento, y parece que ese momento es ahora. Nos quedamos abrazadas largo rato llorando en silencio. Fue un llanto distinto al de antes, no de rabia ni de pena, sino de alivio, como si esa carta hubiera limpiado el aire entre nosotras. Esa noche hablamos durante horas. Clara me contó todo, cómo doña Isabel controlaba cada movimiento, cómo Mauricio había dejado de defenderla, cómo un día descubrió que el dinero del supuesto fondo familiar provenía de engaños fiscales. Incluso le habían pedido que firmara documentos a su nombre. Cuando se negó, la echaron de casa. Tenías razón, dijo. Nunca me aceptaron, solo me usaron. No necesitabas que yo tuviera razón, respondí solo. Necesitabas abrir los ojos. Me miró con gratitud, con esa mezcla de vergüenza y cariño que solo los hijos saben mostrar cuando se reconocen culpables. ¿Cómo puedes seguir queriéndome después de todo lo que te dije? Sonreí con cansancio. Porque te parí, hija. Y eso no se deshace ni con el peor de los insultos. Los días siguientes fueron distintos. Clara empezó a recuperar el color. Se reía más, cocinaba conmigo, ponía música mientras trabajábamos. A veces la observaba en silencio y pensaba en cuánto se parecía a su padre cuando concentraba la mirada. Pero todavía había un miedo dentro de mí, el miedo a que todo aquello fuera solo temporal, una tregua frágil antes de otra tormenta. Un martes por la mañana, cuando volvía del mercado, vi a un hombre esperándonos en la puerta del edificio. Era Luis Ferrer, el abogado de la familia Puig. Su presencia me heló la sangre. Traía un sobre en la mano. No se asuste, señora Miralles, dijo con voz medida. No vengo a molestarla. Me tendió el sobre. Doña Isabel ha sido investigada. Al parecer falsificó más de un documento, incluido el que usted rompió. Me quedé muda. Su hija quedó libre de cualquier responsabilidad. Pero puede que necesiten su testimonio. Asentí todavía en shock. Gracias. Y... enhorabuena, señora. Su dignidad ha puesto las cosas en su sitio. Cuando entré en casa, Clara me esperaba con el desayuno. Le mostré el sobre. Ella lo abrió y leyó en silencio. Luego me miró con lágrimas en los ojos. Papá tenía razón, susurró. Nunca te rendiste. Aquella tarde salimos a caminar por el barrio. Era extraño vernos juntas otra vez, sin tensión ni reproches. Pasamos frente a la tienda donde solíamos comprar las telas y Clara se detuvo. ¿Sabes? Me gustaría quedarme un tiempo más. Por trabajo por ti, mamá. Quiero ayudarte con el taller. ¿Estás segura? Sí. Quiero que Arte en Casa crezca. Quiero que todo el mundo conozca tu historia. Nuestra historia. No respondí de inmediato. El viento movía las hojas de los plátanos y una ráfaga de luz cayó sobre su rostro. Por primera vez en años la vi tranquila. Ya no era la joven arrogante que se marchó dando un portazo, sino una mujer que había aprendido con el golpe más duro el valor de la humildad y del amor verdadero. Le tomé la mano. Entonces hagámoslo juntas. Juntas, repitió ella sonriendo. Esa noche, antes de dormir, volví a leer la carta de Jordi. Sus palabras parecían tener un nuevo sentido ahora. Miré hacia el cuarto de Clara, donde una luz tenue seguía encendida. Escuché el ruido suave de su máquina de coser, la misma que yo había usado tantas noches, y sentí una paz profunda. No la paz del final, sino la del comienzo de algo que por fin empezaba a sanar. No sabía qué traería el futuro, quizá nuevas pruebas, nuevas decisiones, pero esta vez no tenía miedo. Habíamos reconstruido los lazos con hilos más fuertes que el orgullo, los del perdón. Y así, con el sonido del hilo deslizándose por la tela, comprendí que la vida, igual que una colcha, se repara puntada a puntada hasta que el dolor se convierte en belleza. Nunca imaginé
que el sonido de una máquina de coser pudiera ser tan parecido al de un corazón latiendo. Cada vez que la aguja descendía sobre la tela, sentía que la vida me decía: «Todavía estás aquí, Rosa. Todavía hay belleza que crear». Habían pasado 6 meses desde aquella tarde en la que Clara volvió a casa con los ojos llenos de arrepentimiento. Hoy, cuando la veía trabajando a mi lado recortando patrones, haciendo presupuestos o contestando mensajes de clientas, me costaba reconocer a la muchacha que un día cerró la puerta gritando que mi casa olía a fracaso. Ya no quedaba rastro de aquella arrogancia, solo una mujer más consciente, más humana, más parecida a la que siempre soñé que fuera. Nuestro taller, había crecido más de lo que jamás imaginé. Arte en Casa ya no era un rincón improvisado en el salón. Era una pequeña empresa registrada con encargos semanales con pedidos desde Valencia a Madrid e incluso Zaragoza. Cada día, 2 vecinas venían a ayudarnos: María, que antes limpiaba oficinas y ahora era la encargada de acabados, y Dolores, una jubilada con manos de seda, que se encargaba del planchado. A veces me detenía a observarlas y pensaba que sin proponérmelo, había construido algo mucho más grande que un negocio, una red de mujeres que se habían tejido unas a otras. Clara había terminado la universidad. En lugar de buscar empleo en alguna oficina, decidió quedarse conmigo y aplicar sus conocimientos de marketing para mejorar la marca. Fue ella quien propuso una idea que cambiaría todo: grabar un pequeño documental sobre nuestro proceso. «Mamá, quiero que la gente vea lo que hay detrás de cada pieza», me dijo una mañana mientras ordenábamos las telas. No solo el resultado, sino el alma. Yo dudé al principio. No me gustaba la idea de cámaras, pero finalmente acepté. Y no me arrepentí. El día del rodaje fue una mezcla de nervios y orgullo. El equipo llegó temprano: 2 jóvenes periodistas, una cámara, una productora. Encendieron luces, colocaron micrófonos y me pidieron que simplemente hiciera lo que siempre hacía: coser y hablar. Al principio mi voz temblaba, pero poco a poco las palabras fluyeron solas. Conté cómo había empezado, cómo había aprendido a sobrevivir con poco, cómo había convertido la soledad en compañía. Hablé de Jordi, de sus cartas, de su fe en mí y de cómo incluso después de muerto seguía guiándome. Clara escuchaba desde el fondo con los ojos húmedos. Cuando terminamos, la periodista se acercó y me dijo algo que nunca olvidaré. Su historia no es solo sobre costura, Rosa, es sobre dignidad, y eso es lo que el mundo necesita oír ahora. El documental se emitió 2 semanas después en un programa local. Esa noche el teléfono no paró de sonar. Vecinos, clientas, incluso personas desconocidas me enviaban mensajes de apoyo. Algunos decían: «Gracias por recordarnos que nunca es tarde». Otros: «He visto mi propia vida en tus palabras». Y comprendí algo que no había entendido antes: la verdadera victoria no estaba en el éxito, sino en haber tocado los corazones de los demás. Un domingo, mientras desayunábamos en la terraza, Clara me miró y dijo: «Papá estaría orgulloso». «No lo sé», respondí, «pero yo sí estoy orgullosa de ti». Ella sonrió y en ese gesto supe que el pasado por fin había quedado atrás. Unos días después recibimos una invitación inesperada. Una feria nacional de artesanía en Madrid había seleccionado nuestro trabajo para exponerlo. Era un honor que nunca habría imaginado. Viajamos juntas con las piezas cuidadosamente dobladas y una mezcla de emoción y miedo en el estómago. Cuando llegamos al recinto ferial me sentí pequeña entre tantos stands, tantas luces, tantos colores. Pero cuando vi nuestro nombre en el cartel Arte en Casa, Rosa y Clara Miralles, el corazón me dio un vuelco. Allí estábamos, madre e hija, hombro con hombro, frente a una multitud que se detenía a mirar nuestras colchas, nuestros cojines, nuestras creaciones llenas de historia. Una mujer se acercó al puesto, tocó una de las piezas y me dijo con una sonrisa: «Su trabajo tiene algo diferente. No sé explicarlo. Parece hecho con alma». Yo sonreí también. «Porque lo está», respondí. Aquel día vendimos todo, pero más importante que las ventas fue lo que vino después. Una empresa de decoración nos propuso colaborar y una fundación de mujeres emprendedoras nos invitó a dar charlas.
Yo, que apenas sabía hablar en público, terminé frente a un grupo de 20 mujeres contando mi historia. Cuando terminé, todas aplaudieron. No era un aplauso ruidoso ni exagerado, sino uno cálido, sincero, que sonaba a respeto. El primer aplauso que no dolía, sino que curaba. Aquella noche, al volver al hotel, Clara y yo salimos a caminar por la Gran Vía. Las luces de los escaparates se reflejaban en el suelo mojado por la lluvia y el aire olía a vida. «¿Sabes, mamá?», me dijo ella. «Creo que esta historia no termina aquí». No, apenas empieza. Y tenía razón. La historia de una mujer que se levanta después de haber sido derrumbada no termina cuando recupera lo perdido, sino cuando aprende a agradecer incluso las caídas. Porque todo lo que duele enseña. Y todo lo que se rompe puede volver a unirnos de una manera más profunda. Hoy, mientras grabo estas palabras, pienso en todas las mujeres que están escuchando desde sus casas en silencio, con los ojos cerrados recordando sus propias batallas. A todas ellas quiero decirles: nunca es tarde para volver para empezar. La edad no define los sueños son los que dan sentido a la edad. No importa si la vida te despojó de cosas materiales. Mientras conserves tu alma, puedes reconstruirlo todo. Yo lo hice. Desde una casa pequeña en San Andreu, con una máquina de coser usada, con manos cansadas pero firmes, con lágrimas y esperanza. Y si yo pude, tú también puedes. Porque al final ganar no es tener más. Ganar es ser más valiente, más sabia, más libre. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escucharme, por dejar que mi voz forme parte de tu vida durante unos minutos. Si mi historia te conmovió, suscríbete para seguir descubriendo relatos que hablan de fuerza, dignidad y segundas oportunidades. Déjame tu comentario. Quiero saber desde qué parte de España o del mundo me escuchas. Y sobre todo, no dejes de creer en ti. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu mente, cuida tu vida y nunca olvides tu valor.